presentando el trabajo práctico número 6 del grupo 1, el patrón interpreter. Como siempre con ustedes los integrantes del grupo: Auski Mateo, Cialchi Luciano, Romero Monteagudo Valentín Joel, Wisi Nicolás y Correa Miqueas Arnaldo. Bien, nos encontramos ante la siguiente situación. Queremos crear un sistema capaz de interpretar y evaluar sentencias lógicas escritas en texto como las que vemos aquí en la pantalla. El sistema debe entender y ejecutar estas expresiones dinámicamente, sin usar largos condicionales o código fijo. Además, debe ser fácil agregar nuevos operadores lógicos sin modificar la estructura principal del programa. Para lograr solucionar esta situación en la que nos encontramos, vamos a utilizar el patrón interpreter. Interpreter es un patrón de diseño utilizado para evaluar determinados lenguajes o bien cierta cantidad de expresiones, bien bases, que identifican un lenguaje y devolver de entre ellas una expresión. Ahora veremos de qué se trata eso. Expresión es uno de los componentes del patrón interpreter. Permítanme mostrarles la estructura. Primero tenemos el client, que es el actor que dispara la ejecución del intérprete. Es el que dice: mira, necesito que me interpretes esto. Context, contexto. Objeto con información global que será utilizada por el intérprete para leer y almacenar información global entre todas las clases que conforman el patrón. Este es enviado al intérprete, el cual lo replica por toda la estructura. Después tenemos la expresión abstracta o abstract expression, que es la interfase que define la estructura mínima de una expresión. Después tenemos la expresión terminal o terminal expression, que son expresiones que no tienen más continuidad y al ser evaluadas o interpretadas terminan la ejecución de esa rama. Estas expresiones marcan el final de la ejecución de un subárbol de la expresión. Bien, son como los nodos hojas del árbol de la expresión que vamos a ver en 3 segunditos. Y después tenemos expresiones no terminales. Son expresiones compuestas y dentro de ellas existen más expresiones que deben ser evaluadas. Estas estructuras son interpretadas utilizando recursividad hasta llegar a una expresión terminal. Se entiende como los nodos intermedios de un árbol. Entonces podríamos decir que el patrón interpreter construye un árbol de expresiones donde los nodos internos, non-terminal, combinan y los nodos ojos terminal interpretan valores concretos, todo dirigido por el cliente y compartiendo información mediante el contexto. A continuación podemos ver unas ideas básicas de la estructura del patrón interpreter y su diagrama de clases, o sea bien, su estructura básica. Bien. Y por último, hablaremos de su funcionalidad principal, que ya se los adelanté antes, pero ahora lo vamos a ver formalmente. El patrón interpreter permite crear un lenguaje sencillo y darle sentido a sus expresiones a través de clases que representan las reglas de su gramática. Su función principal es interpretar expresiones siguiendo esas reglas, formando un árbol de expresiones que se evalúa para obtener un resultado. Es un patrón de comportamiento. Dicho más simple, sirve para analizar y ejecutar instrucciones o expresiones escritas en un formato definido. Ahora le cedo el paso a mi compañero, que les va a explicar la resolución que nosotros implementamos. En especial el dirigente de la implementación fue Valentín, que hizo un trabajo espectacular. Pero bueno, y ahora con ustedes la explicación del código. Muchas gracias. Hola, soy Valentín y yo estaré presentando el ejemplo de implementación del patrón interpreter para un procesador de cadenas de expresiones lógicas, en donde nos limitamos a crear las clases no terminales AND, OR y NOT, que son las operaciones básicas de la lógica proposicional. Eh, Como bien ya se habrá explicado, el patrón tiene así consta de las siguientes clases, entre comillas, genéricas, los cuales son cliente, contexto,
y la clase abstracta expresión, que en nuestro caso lo simplificamos a solamente una interfaz. Y luego, por supuesto, las clases que son los terminales, las clases terminales o no terminales. Bien, el cliente en nuestra implementación puede ser tanto el proceso principal como la clase que realice el parsing. En este caso tal vez el proceso principal es más el cliente porque el contexto se define acá. El contexto sería los valores que pueden tomar los caracteres, los símbolos terminales, los cuales serían los literales X, Y, Y o Z. Eso sería lo que mantendrían el valor, lo que van a ser los operandos. Entonces, pasar a explicar lo que hace cada clase de este pequeño ejemplo. Tenemos, bueno, la clase principal, donde pone a correr todo el programa. Tenemos el parser, que es el que construye el árbol sintáctico, que en realidad no es un árbol sintáctico técnicamente hablando, pero a fines del patrón sí lo es. Y tenemos la interfaz expresión, que es la que van a ser implementadas por todas las clases de símbolos terminales y no terminales. Entonces, en realidad se requiere de un solo método, pero el string es un método auxiliar para mostrarlo en pantalla, pero en realidad bastaría con solamente el método interpret, que recibe contexto para darle valor a los símbolos terminales, que no son los que realizan las operaciones proposicionales. Tenemos las operaciones lógicas AND, que recibe, como bien un árbol tiene dos expresiones hijas, izquierda y por derecha. Y esta, cuando recibe un contexto, al igual que todas las clases de símbolos no terminales, recibe contexto y hace un pasamano a la expresión hijo. Lo mismo hace la clase OR, pero que lo resuelve lo resuelve con la operación lógica OR, que provee el mismo Java. Y tenemos también la clase NOT, que invierte el valor booleano del literal de la expresión literal que haya debajo, o que tenga de hija. Y por último tenemos la clase de símbolo terminal literal, que tiene una ID para que cuando se pase el contexto se pueda identificar el valor que le pertenece. Entonces a cada literal se le asigna un valor lógico. Como bien se dijo al principio, cada uno tiene su valor lógico. Bien, y está la clase contexto, para que sea lo más cercano al diagrama posible, pero no siendo tan estrictos. Almacena los valores y la identificación del literal que le corresponde en un hashmap. El contexto le asigna el valor lógico que le corresponde, como se ve acá mismo el literal, context value. Bien, eso sería los principios de los arreglos de clases. Ahora lo puedo mostrar en funcionamiento. Bien, acá abajo de la pantalla se puede ver la expresión lógica que se procesó, el contexto, que serían los valores con los que se operó, y la evaluación, que si se hace como es ambiguo, pero si se lee de izquierda a derecha, esto es correcto. X es verdadero, Y
era falso, con el NOT, con el operador lógico NOT se vuelve verdadero, entonces es verdadero y verdadero, y luego se procesa el OR. Verdadero y verdadero sigue siendo verdadero para el OR, y por lo tanto toda la expresión lógica resulta en un true. Bueno, bienvenidos a nuestra implementación del patrón interpreter. Para el ejemplo elegimos el caso de un interpreter en un analizador de expresiones lógicas, porque creemos que es dentro de todo un contexto bastante simple de entender, porque es algo que venimos haciendo ya hace un tiempo en la carrera, y además creemos que sirve bastante bien para exponer todo lo que viene siendo la estructura del patrón y su funcionamiento. La estructura del ejemplo y cómo se correlaciona con lo que vinimos viendo hasta ahora en el video es la siguiente. Por un lado tenemos la clase parser, que sería el cliente, ¿no? Visto hasta ahora, es aquel actor, aquella clase que dispara la ejecución del intérprete. Dentro de la clase parser podemos encontrar el objeto context, que, como bien su nombre indica, es el contexto del contexto, que es aquel objeto con información global que va a ser utilizado para resolver estas expresiones lógicas que ingresemos. Luego, en las expresiones en sí mismas, vamos a tener la interface expression, que se correlaciona con, o se corresponde con el abstract expression, que es la interfaz que define la estructura mínima de la expresión, ¿no? Es aquel contrato que van a tener que firmar todas las expresiones que van a tener que entender y implementar todas aquellas expresiones que quieran ser implementadas. Dentro de estas expresiones vamos a tener el AND, el NOT y el OR, que serían las no terminales, son aquellas expresiones compuestas, y luego vamos a tener el literal o la clase literal, que van a ser aquellas expresiones terminales, ¿no? Aquellas hojas en nuestro árbol. Bueno, esperamos que se haya entendido bien. Ahora vamos a ir con un ejemplo para que esto quede todavía un poco más claro. El ejemplo elegido es el siguiente. Primero vamos a verlo de esta forma un poco más gráfica y luego vamos a ver su ejecución en la terminal. Por un lado tenemos los nodos hoja, que se corresponderían con las expresiones terminales, que se refieren a esas expresiones que no tienen más continuidad, ¿no? Se ve acá de manera gráfica donde esta expresión puede ser resuelta sin depender de ninguna otra expresión. Luego tendríamos los nodos que no son hojas, donde van a necesitar esperar de la resolución de sus subárboles para poder ser evaluados, como puede ser este NOT, este AND o este OR. Todo esto en conjunto se podría ver como un contexto o el contexto específico del ejemplo, y esto es lo que va a intentar resolver el cliente. Procedamos entonces con la ejecución del programa anteriormente visto. Yo tengo ya la expresión copiada porque lo implementamos con un formato postfijo donde se ponen primero los literales y luego el operador. O sea, esto resolvería como true or false. Bien, vamos con la ejecución. Y se puede ver cómo devuelve en este caso false. Si no quedó claro, volver hacia atrás y ver el ejemplo de forma gráfica tal vez es más lindo a la vista. Ahora vamos con algunos ejemplos tal vez más sencillos para ver un poco más de la funcionalidad del programa. Por ejemplo, podemos ver cómo true or false devuelve true. Podemos ver cómo true o false, para cambiar un poco, and true devuelve false, y podemos ver cómo true not, o la negación de true, es false.